Un papado de reforma y unificación litúrgica. A medida que el movimiento de la reforma papal cobraba impulso en el transcurso del siglo XI, el papado retomó su papel de líder en el desarrollo del rito romano. El Papa Gregorio VII, 1073-1085, fue crucial en este proceso, pero no por un programa litúrgico de gran alcance, que no tenía, sino más bien por sus iniciativas teológicas y canónicas, que marcaron el tono de lo que vendría. La liturgia en el pontificado de Gregorio VII. Una buena fuente de las ideas litúrgicas de Gregorio VII es Bernoldo de Constanza, que permaneció en Roma de 1079 a 1084 y entre 1086 y 1090, y escribió un comentario sobre la misa, conocido como Micrologus de Ecclesiasticis Observationibus, una obra que posteriormente gozó de considerable difusión e influencia. Bernoldo relata el interés del Papa por el estudio de las tradiciones apostólicas y su objetivo de restaurar lo que se consideraba el uso romano en la época de Gregorio Magno. En este contexto, puede parecer irónico que la misa Juxtam Romanam Consuetudinem, según la costumbre romana, que Bernoldo expone en el Micrologus, muestre que la tradición del Ordo Mise renano se había convertido en parte integrante del rito seguido por el Papa y su curia. Sin embargo, a pesar de su repetida insistencia en la costumbre romana, consuetudo, el modo mos, la autoridad auctoritas y el orden ordo, Bernoldo no era un observador ingenuo y era consciente de que no todas las oraciones utilizadas en la misa eran de origen romano. Por ejemplo, la invocación galicana del Espíritu Santo, Veni Sanctificator, ven o santificador del ofertorio. El Micrologus informa y desaprueba que durante el canon algunos sacerdotes interpolan oraciones en conmemoración de los vivos, Memento Domine, y de los muertos, Memento Etiam Domine. También se censura a los sacerdotes que insertan la encarnación en la sección anamnética del Unde et Memores y amplían las listas de los santos. Bernoldo es pues testigo de la creciente insistencia que se hacía sobre la necesidad de un ritual escrito, así como de la inclinación de los sacerdotes a añadir algo propio al texto recibido. Defensor comprometido de la reforma gregoriana, Bernoldo no parece demasiado preocupado por establecer la tradición puramente romana, sino por seguir el ordo litúrgico del papado contemporáneo a su época. Así, el Micrologus se hace eco de la política de Gregorio VII, que exigía que el rito romano, depurado de las costumbres alemanas recientemente introducidas, fuera la norma para toda la Iglesia latina. Sin embargo, el Papa solo promulgó cambios litúrgicos muy menores para poner en práctica esta exigencia, por lo que las fuentes litúrgicas del período gregoriano muestran el impacto permanente de la tradición romano-germánica. No obstante esto, la fuerte reivindicación de la autoridad papal, personificada en el Dictatus Papae, tuvo consecuencias a largo plazo para la Iglesia occidental en general y para la ordenación de su culto divino en particular. Además, el énfasis, entonces casi retórico, en la investigación de las tradiciones apostólicas y en la restauración de la pureza de la antigua observancia romana contribuyó a crear una mentalidad que iba a tener un efecto duradero en las concepciones de la renovación litúrgica. De impacto inmediato fueron los llamamientos a las iglesias locales para que siguieran las costumbres y observancias romanas, con el fin de garantizar la pureza doctrinal y la unidad de la Iglesia. Los papas reformadores anteriores a Gregorio VII ya habían planteado estas exigencias en Italia, con respecto a la tradición ambrosiana en el norte y a la beneventana en el sur. Aunque Gregorio se negó a conceder el uso de la lengua eslava en los territorios que reclamaba para la Iglesia latina, Croacia y Bohemia, no insistió en exigir la unidad litúrgica de las iglesias griega y armenia. En cuanto al cristianismo oriental,
su principal preocupación consistía en el reconocimiento de la primacía del papado. En continuidad con sus predecesores inmediatos, Gregorio VII fue persistente en sus esfuerzos para que el rito hispano, mozárabe o visigodo fuera sustituido por el rito romano en toda la península ibérica, con la intención de vincular los territorios cristianos reconquistados a la sede de Roma y forjar la unidad de la cristiandad latina. Este trascendental cambio se había iniciado en el Reino de Aragón durante el pontificado de Alejandro II, 1061-1073, a través de las actividades de su legado, el cardenal Hugo Candidus, y fue facilitado por la influencia cluniacense en los monasterios del norte de España. La campaña de Gregorio se vio coronada por el éxito cuando, en el Concilio de Burgos de mayo de 1080, el rey Alfonso VI de Castilla y León decidió adoptar el rito romano en su reino. Sin embargo, la sustitución no fue completa, y la liturgia mozárabe siguió celebrándose en algunos lugares, especialmente en Toledo, su centro tradicional, que Alfonso conquistó en 1085. Variedad litúrgica en la ciudad de Roma. Los historiadores actuales se inclinan por destacar los elementos de diversidad e innovación, y los historiadores de la liturgia no se sustraen a esta tendencia. Sin embargo, hay que reconocer que existen diferencias significativas en la evolución de las formas y géneros litúrgicos. Por ejemplo, Mary Mansfield señala: sin duda, algunos ritos apenas se han alterado a lo largo de muchos siglos. El canon de la misa, por poner el ejemplo más evidente, se mantuvo estable debido a su importancia central desde la antigüedad. Por lo general, a medida que se avanza desde el canon al resto de la liturgia de la misa, luego al oficio de las horas y finalmente a los ritos ocasionales, como la penitencia, se encuentra en cada paso más tolerancia a la alteración. El núcleo de la liturgia eucarística, heredado de su periodo de formación entre los siglos V y VII, mostró una notable continuidad a lo largo de toda la Edad Media. Las variaciones locales afectaban aspectos más periféricos de la celebración de la misa, como la elección de las lecturas o el calendario santoral. No obstante, la importancia que poseía el ritual en la sociedad medieval hizo que estas disparidades fueran capaces de provocar tensiones e incluso conflictos. Dentro del marco permanente establecido por el rito de la misa, no existía una estricta uniformidad en determinadas ceremonias y observancias, ni siquiera dentro de la ciudad de Roma. La Basílica de Letrán, la catedral del Papa como obispo de Roma, que ostentaba el título de madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo, Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput, no tenía ninguna pretensión de imponer su uso a las numerosas iglesias y monasterios de la ciudad, y desde luego tampoco a la de San Pedro en el Vaticano, su rival en honor y prestigio. En aquella época, el ciclo de misas estacionales papales era todavía una realidad viva, y las costumbres propias, así como las prerrogativas locales, se mantenían con tenacidad. La reforma gregoriana reforzó el poder y el prestigio de la curia papal, a menudo conocida como Casa Pontificia o Corte Papal, y gradualmente el modelo de observancia litúrgica en Roma y fuera de ella fue la capilla papal y no la Basílica de Letrán. La liturgia curial se desarrollaba con solemnidad, especialmente en el espléndido marco del siglo XIII, en el Palacio Papal de la Capilla de San Lorenzo, conocida como Santa Santorum, por su extraordinaria colección de reliquias. A partir del pontificado de Inocencio III, 1198-1216, los papas utilizaron cada vez más el Palacio Vaticano como residencia y su gran capilla, Capella Magna, para las celebraciones litúrgicas. Sin embargo, estos espacios ceremoniales eran relativamente pequeños y no permitían los elementos procesionales que caracterizaban las liturgias estacionales en las iglesias de la ciudad. Además,
La corte papal en este periodo realizaba frecuentes viajes y por razones de conveniencia su uso litúrgico recibió una forma estándar, que también podía celebrarse en lugares con menos recursos, como Anagni u Orvieto. Aun así, el impacto de la capilla papal siguió siendo geográficamente limitado, y la conformidad general con la práctica litúrgica romana comenzó a observarse en toda la Iglesia latina, solo con la rápida expansión de la nueva orden franciscana en el siglo XIII.